Oración de la mañana de hoy. Sábado 28 de junio del 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios de la intimidad y del silencio. Presencia que llena lo invisible, que sostiene mi respirar aunque no lo note. Y que acompaña incluso cuando me extravío. En mis propias distracciones. Me presento en esta mañana nueva. Con la conciencia frágil de quien necesita luz. Con el alma abierta a tu dirección. Con el corazón sediento de encontrar. Lo que a veces pierdo sin darme cuenta. Porque sé que tú estás, aunque muchas veces no te vea. Y que tú esperas, incluso cuando mi búsqueda se desordena y mi atención se fragmenta. Hoy me acerco con reverencia y con sencillez. Inspirado por aquel momento profundo en que Jesús, siendo aún joven, permanece en el templo. Mientras sus padres lo buscan con angustia y desconcierto. Y me uno espiritualmente a esa experiencia. Que une la búsqueda del Hijo, la sorpresa del Padre. Y el dolor humano de no comprender todavía del todo tus caminos. Porque yo también, muchas veces, te pierdo. Sin querer, te olvido sin intención, te dejo atrás entre mis prisas. Y cuando vuelvo en mí, me doy cuenta de que algo muy dentro se ha quedado en Jerusalén, junto al misterio que tú eres. Hazme sensible hoy, Señor. A los momentos en que tú te quedas donde yo no miro. A los lugares donde tú hablas mientras yo escucho otras voces. A los espacios sagrados que descuido mientras me distrae lo urgente. Porque muchas veces recorro el día buscando respuestas rápidas. Soluciones visibles, seguridades humanas. Sin darme cuenta de que tú te has quedado en el centro. En lo profundo, en el templo interior, esperando. A que regrese mi atención a ti. Esperando que yo detenga el paso y reconozca que tú no estás perdido. Sino que yo fui el que se adelantó sin mirar. Enséñame a detener mi búsqueda desordenada. A no vivir como María y José al principio de aquella jornada. Con el corazón afligido por pensar que no estás. Cuando en realidad te he dejado yo mismo al margen. Porque en el fondo no eres tú quien se oculta. Sino yo quien camina a otra velocidad, con otros intereses. Con una ansiedad que me aparta del lugar donde hablas. Del sitio donde esperas, del templo donde se revela tu voluntad. Y yo quiero aprender, hoy, a regresar. A ese centro donde tú permaneces, a ese espacio. Donde dialogas con sabiduría, a ese lugar donde el alma entiende lo que el mundo no explica. Haz que este día sea un regreso continuo. Al templo interior donde tú habitas, un retorno silencioso. A esa Jerusalén que no se ve con los ojos. Pero que pulsa en lo más profundo del espíritu. Donde tú aguardas sin cansarte, sin apurarme. Sin reprocharme, sino simplemente estando. Hablándome desde lo eterno. Y que yo no tenga miedo de volver a ti. Cada vez que descubra que he vivido lejos sin saberlo. Que me he dejado arrastrar por la rutina. Sin alimentarme del diálogo contigo, que me he movido sin consultarte. Sin mirarte, sin amarte con prioridad. Y si acaso, Señor, me invades. Con ese silencio tuyo que no siempre comprendo. Con esa distancia que a veces se siente. Cuando tú me llevas más profundo, no permitas que me confunda. No dejes que crea que me abandonaste, sino que pueda ver en esa aparente ausencia una invitación a buscarte más adentro, más despacio. Más allá de lo que mis sentidos abarcan.
Porque tú no te vas, aunque yo no te vea, tú no me dejas. Aunque yo no te sienta, tú no me olvidas. Aunque yo esté distraído. Y cada vez que te pierda, en realidad, eres tú quien me llama a entrar de nuevo en el misterio. Dame el corazón de María, Señor, ese corazón que no comprendía pero guardaba. Ese corazón que sufría pero esperaba, ese corazón que no siempre tenía respuestas pero permanecía confiado. Porque ella también, como yo, vivió el desconcierto de no entender tus caminos, de no saber por qué obrabas como obrabas. De ver cómo el hijo que amaba se apartaba para hacer la voluntad del Padre. Y sin embargo, ella no se cerró en la queja. No se endureció por la confusión. No exigió explicaciones inmediatas, sino que guardó en su alma lo que no podía explicar con palabras. Que yo también aprenda a guardar lo que aún no comprendo. A sostener en la fe lo que todavía no tiene forma. A esperar en silencio lo que aún no se revela. Y a no desesperarme cuando tú actúas de modo distinto al que espero. Porque muchas veces tu presencia es desconcertante. Tus caminos no coinciden con mis mapas. Y tu sabiduría me supera como el cielo supera la tierra. Pero si yo permanezco, si yo confío, si yo guardo, tú me llevarás de la confusión a la paz. Del asombro a la comprensión, de la pérdida aparente a la comunión verdadera. Haz, Señor, que cuando me sienta angustiado por no encontrarte, por no entender tu modo de actuar, por no saber dónde estás, yo no caiga en la desesperanza, sino que vuelva, como María y José, al templo, al centro, al lugar donde tú permaneces. Y que al hallarte de nuevo, como ellos lo hicieron, mi alma no solo se tranquilice, sino que crezca en sabiduría, que madure en fe, que se fortalezca en confianza, porque a veces el dolor de perderte por un instante se convierte en la gracia de encontrarte con más profundidad. Y si en algún momento, Señor, experimento el desconcierto de ver que tú eliges caminos distintos a los míos, formas diferentes de obrar, ritmos que no entiendo, tiempos que me desesperan, concédeme la gracia de no renegar desde la impaciencia, de no cerrarme desde el miedo, de no juzgar tu voluntad desde mi perspectiva limitada, sino que aprenda a confiar en que tú eres más sabio que mi deseo, más fiel que mis planes, más profundo que mi visión momentánea. Que mis días estén marcados por esa docilidad que nace de quien ha aprendido a dejarse guiar, de quien ha perdido muchas veces, para luego hallar con mayor gozo, de quien ha vivido la oscuridad de no comprender, pero no ha dejado de amar, ni de esperar, ni de seguir confiando en tu bondad que nunca se oculta del todo, sino que espera que yo madure en la fe, hasta poder ver como tú ves. Haz que yo también sepa permanecer en el templo de lo cotidiano, donde tú me hablas en medio de lo simple, de lo ordinario, de lo que el mundo desprecia, y que no pretenda buscarte solo en lo espectacular, en lo extraordinario, en lo que brilla con luz inmediata, sino que te reconozca en lo discreto, en lo humilde, en lo callado. Porque tú eres el Dios que se queda cuando todos parten, que espera cuando todos se dispersan, que enseña desde el silencio, cuando yo solo quiero respuestas rápidas. Dame un corazón que escuche con reverencia, que mire con profundidad, que camine sin prisa,
Que no se adelante a tu ritmo, que no huya de tu enseñanza. Que no se cierre a la novedad de tu palabra viva. Porque tu voz sigue sonando en el templo del alma. Y yo no quiero pasar por la vida sin detenerme a escucharla. No quiero caminar sin haber aprendido a sentarme a tus pies. No quiero vivir sin haber entrado en el misterio que tú me revelas paso a paso. Y si acaso hoy, en medio de lo que viva, tengo que enfrentar alguna situación que no entiendo, alguna ausencia que me duela, algún momento de silencio que me desconcierte, dame la capacidad de responder como lo hizo María, sin endurecerse, sin apresurarse, sin exigir, sino guardando, reflexionando, esperando a que tú termines de hablar. Porque muchas veces tú comienzas a revelarte. Pero yo interrumpo la lección, me levanto antes de tiempo. Me salgo del templo sin haber recibido todo lo que querías darme. Hoy, Señor, quiero quedarme más tiempo contigo. Quiero estar donde tú estás, hablar contigo sin miedo. Escucharte sin interrupciones, aprender de ti sin distracciones. Porque si tú elegiste quedarte en el templo, es porque ahí sucede algo sagrado. Que no quiero seguir perdiéndome. Algo que forma el alma. Que da sentido a lo que parece confuso. Que me hace madurar en el amor. Que entiende más allá de las palabras. Haz que este día no se me escape en lo superficial. En lo acelerado, en lo que pasa sin dejar huella. Sino que yo viva cada hora como quien habita el templo. Como quien permanece donde tú hablas. Como quien escucha no solo con los oídos, sino con el corazón entero. Y que desde esa escucha crezca mi capacidad de amar. De perdonar, de comprender, de acoger al otro sin juicio. Sin distancia, sin dureza. Como lo hiciste tú, incluso siendo niño. Que yo pueda también, como Jesús, permanecer en el corazón del Padre, buscar las cosas del Padre. Vivir en la casa del Padre, aunque no todos entiendan mis pasos. Aunque algunos se sorprendan. Aunque a veces me sienta solo por elegir lo eterno en lugar de lo inmediato. Y que esa fidelidad interior no me haga altivo, sino humilde, no me haga rígido, sino compasivo. No me haga cerrado, sino más abierto a servir. A escuchar, a entregarme con mayor profundidad. Enséñame, Señor, a vivir como quien ya ha sido encontrado en el templo, como quien sabe dónde estás y no quiere alejarse jamás. Como quien aprendió que vale más un día contigo que 1000 lejos de ti. Y que cada vez que por debilidad me pierda, se encienda en mí el deseo de buscarte de nuevo. Con lágrimas si hace falta, pero sin rendirme. Sabiendo que tú no me abandonas, sino que me esperas donde el alma se hace sabia. En el corazón del Padre. Por eso, Señor, al cerrar esta oración que nace desde mi necesidad de permanecer en ti, desde mi deseo de no volver a dejarte atrás, desde la herida que me dejó haberte perdido sin querer. Solo puedo pedirte que no me dejes vivir ni un instante más sin buscarte con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma. Porque si tú permaneces en el templo eterno del amor, yo quiero permanecer ahí también. Contigo, escuchando lo que solo tú puedes decir. Aprendiendo lo que nadie más puede enseñar. Amando como solo tú puedes inspirar. Dame hoy, Señor, un alma que sepa esperar. Que no se adelante a tu voluntad,
ni intente forzar lo que aún no debe comprender, ni se impaciente cuando la vida no responda como espero. Sino que aprenda del corazón de María, que guardaba todo en su interior y se dejaba madurar por el tiempo del Espíritu. Ese tiempo que no sigue mi calendario, ni se somete a mis urgencias, sino que actúa con una sabiduría que viene de lo alto, y que no se impone, pero transforma. Hazme recordar en cada decisión, Señor, que tú estás en medio de mis días, incluso cuando no te percibo, incluso cuando te pierdo sin querer. Que no estás lejos ni indiferente, sino esperando en el templo secreto del alma, donde tus palabras me renuevan, me corrigen, me fortalecen. Y que cada vez que regreso a ti, me recibes sin reproches, sin condenas, sin distancias, porque tu amor no cambia, tu fidelidad no se cansa, tu ternura no se apaga. Permíteme vivir hoy con la conciencia de que todo lo importante pasa por dentro, por lo que escucho de ti, por lo que siembras en mí, por lo que solo se revela en el silencio recogido. Y que el templo donde tú habitas ya no es de piedra, sino el espacio secreto donde tu espíritu me enseña, me consuela, me transforma, si tengo el valor de detenerme y escuchar. Si me atrevo a callar el mundo para oír tu voz suave y firme, que no grita, pero redime. Hoy quiero aprender como Jesús en el templo, no a hablar primero, sino a preguntar, a escuchar, a dialogar, a dejarme sorprender por lo que no sé. Y a reconocer que la sabiduría verdadera no es acumular conceptos, sino abrir el corazón a la verdad que desciende desde el cielo, y que se encarna en lo cotidiano cuando me dejo tocar por ella. Porque tú enseñas desde adentro, desde lo pequeño, desde lo que parece simple pero es eterno. No dejes que me aparte del templo de tu presencia, Señor, aunque el camino parezca largo, aunque a veces me duela no comprenderte, aunque tenga que cargar con preguntas sin respuestas. Porque es mejor vivir contigo entre misterios que vivir sin ti entre seguridades falsas. Es mejor caminar contigo en la niebla que caminar solo bajo el sol de una mentira. Y aunque no entiendas siempre lo que haces, quiero quedarme, quiero esperar, quiero confiar. Haz que cada pérdida, cada error, cada extravío, se convierta en ocasión para buscarte con más verdad, con más humildad, con más pasión. Que no me detenga en la culpa estéril, ni me lamente sin avanzar, sino que me levante como quien sabe que el Padre no se cansa de esperar, ni se olvida de sus hijos, ni cierra las puertas a quienes desean volver. Porque tú siempre estás más cerca de lo que creo, y esperas incluso cuando yo no sé que te estoy buscando. Concédeme una fe que soporte el desconcierto, una esperanza que no se apague en la oscuridad, un amor que no retroceda cuando no comprende. Y que yo nunca, Señor, cierre mi corazón por miedo a no saberlo todo, por temor a equivocarme, por frustración al no recibir lo que esperaba, sino que me abra más aún, como se abre una flor al sol sin conocer la estación ni prever la lluvia. Porque el alma que espera en ti nunca queda defraudada. Ayúdame a educar mi interior como tú educaste a Jesús en Nazaret, en lo sencillo, en lo oculto, en lo perseverante. Para que lo que hoy viva me prepare para lo que mañana vendrá, para que el amor que siembre ahora dé fruto cuando sea tiempo, para que la paciencia que hoy practique sea un refugio cuando lleguen las pruebas. Y así aprenda que el verdadero aprendizaje no se da de golpe, sino paso a paso, en la escuela de tu voluntad silenciosa y santa. Que no tema estar donde tú me llamas, aunque no todos lo entiendan, aunque parezca quedarme atrás, aunque no reciba aplausos por ello. Porque si tú estás ahí, entonces ese es mi lugar, y no me falta nada. Y si me miran con extrañeza, como miraron a Jesús cuando eligió quedarse en el templo, que mi paz venga de saber que estoy donde debo estar, en las cosas del Padre. Y si algún día me toca buscarte entre lágrimas, entre preguntas, entre ausencias, entre silencios prolongados, que no deje de caminar, que no me encierre en mi angustia, que no dude de tu promesa. Porque tú no eres Dios que se oculta por castigo, sino Dios que se queda para enseñarme a mirar más hondo, más lento, más puro.
Y quien te busca con verdad, te encuentra con ternura, y quien te halla, nunca vuelve a ser el mismo. No permitas que la prisa me saque de tu presencia, ni que la costumbre me adormezca el corazón, ni que el ruido me cierre los oídos, ni que el dolor me aleje de la paz que solo se encuentra en ti, sino que toda mi vida sea un regreso constante a ti. Una búsqueda silenciosa, una escucha reverente. Una permanencia cada vez más honda. Más libre, más sincera. Como la de aquel niño Jesús, que ya sabía que el verdadero hogar es estar en las cosas del Padre, aun cuando otros no comprendan ese misterio. Te entrego este día como se entrega un hijo. A la casa de su padre, sin miedo. Sin condiciones, sin explicaciones. Con la certeza de que allí, junto a ti, seré formado, corregido, sanado, fortalecido, escuchado. Transformado, porque nadie que se quede contigo en el templo sale igual que entró. Nadie que se detiene a escucharte queda vacío. Nadie que te encuentra puede después caminar sin sentido. ¿Y si acaso mañana vuelvo a extraviarme? O si los días me nublan la memoria, o si la vida me desconcierta como a María y José. Te suplico que me des la humildad de volver a buscarte. La paciencia de caminar hasta encontrarte. La fe para no dudar de tu fidelidad. Aunque no entienda tu modo de obrar. Y el amor suficiente para quedarme contigo. Incluso cuando tus palabras no se ajusten a mis deseos, porque tú eres el Maestro, que enseña desde el silencio, desde la ternura, desde la fidelidad inquebrantable. Me quedo contigo, Señor, en el templo de esta jornada. No como quien entra para pasar, sino como quien entra para permanecer. No como quien busca respuestas, sino como quien desea vivir en comunión. No como quien teme perderse, sino como quien ha decidido no apartarse más. Porque tú me esperas en cada instante. Tú me hablas en cada pausa, tú me enseñas en cada silencio. Y solo contigo se aprende a vivir de verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.